Bienvenidos a Viva Tijuana. Somos una casa donde sobre todas las cosas amamos primeramente a Dios y a las personas. Gracias por acompañarnos. Sabemos que Dios tiene una palabra para ti. Somos Aviva Tijuana. Esperamos que seas enriquecido con este servicio y con estas enseñanzas en línea. E igualmente te queremos dar la oportunidad de sembrar a este ministerio, ya que el dar te abre los cielos y causa que tengas una cosecha de regreso. Nuestro deseo y oración, más que todo, es que seas prosperado en cada área de tu vida. Recuerda que tu economía es solo una parte en la cual Dios quiere mostrarte que Él es fiel para cumplir sus promesas. Que Dios te bendiga y ahora prepárate, esperamos que Dios traiga una palabra del cielo para tu vida. Hola, Dios les bendiga, qué bendición conectar con cada uno de ustedes a través de esta transmisión en línea el día de hoy. Es una bendición muy grande estar vivos, es una bendición muy grande poder escuchar la palabra de Dios. Es una bendición grande servir a Dios. Es una bendición grande tener un Dios que nos ama. Allí donde estás, quiero recordarte que Dios es bueno. Por la situación que estés pasando, quiero decirte que Dios está interesado en tu corazón y en tu vida, en cómo te sientes. Dios quiere que corras a Él. Dios quiere que eches tus preocupaciones delante de Él o tu ansiedad, porque Él se interesa por ti. Donde quiera que estés, lo que sea que estés pasando, experimentando, quiero decirte que Dios tiene la respuesta. Dios tiene la respuesta y Dios todo lo puede. No hay nada imposible para Dios. La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Ese verso de Marcos 9:23, al que cree, todo le es posible, significa que si tú puedes creer, si tú puedes tener fe, porque fe significa creerle a Dios. Si tú puedes ser una persona de fe y creerle a Dios, todo te será posible. Todo te será posible. Quiero hablarte de la batalla de la fe. La fe no es un automático. La fe, una vez que vienes a la iglesia, sí, Dios deposita una semilla de fe, pero tú tienes que hacerla crecer. Y tú tienes que cuidar tu fe. Y tienes tú que utilizar tu fe y enfocarte en caminar por fe, creyéndole a Dios. Primera de Timoteo 6:12 dice así la palabra del Señor: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, en otras palabras, echa mano de las promesas de Dios, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión. Esa palabra significa confesión, está hablando de profesar, habiendo hecho la buena confesión o declaración delante de muchos testigos. Tan solamente usando ese verso podemos ubicar dos claves para pelear o para ganar la buena batalla de la fe. Dice, echa mano de las promesas de Dios. Echar mano de las promesas de Dios y confesar su palabra, porque aquí dice, has hecho la buena confesión delante de muchos testigos. Así que echar mano de las promesas de Dios y declarar o confesar su palabra es parte y es clave para ganar la batalla de la fe. Quiero compartirte en este día cómo pelear la batalla de la fe de una manera entendible y de una manera práctica. Cómo pelearla, cómo ganar en la batalla de la fe. Y en 2 de Corintios 4:13 hay un verso muy clave, muy buenísimo. 2 de Corintios 4:13 dice así, versión Reina Valera 95, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Dice el verso, teniendo el mismo espíritu de fe, a la fe le llama espíritu. Note entonces que la fe es un espíritu de fe, no es un conocimiento de fe. La fe no es conocimiento. Así como el temor no es una sensación de temor,
La Biblia le llama espíritu de temor. Dios no nos ha dado espíritu de temor. Entonces, la fe es un espíritu, así como el temor es un espíritu. La fe no es conocimiento, es un espíritu. El temor no es sensación de temor, es un espíritu. Entonces, hablando del espíritu de fe, la fe no es entendimiento, no es conocimiento, porque el entendimiento no es un requisito para creer. No es un requisito para creer. La fe es una opción. Tú decides si crees la palabra de Dios o no. La fe es creer, la fe es confiar. Tú decides confiar en Dios o no. Tú decides creer la palabra de Dios o no. Entonces, hablando de la fe, no tienes que entender ciertas cosas para experimentarlas. Yo, como ejemplo, yo todavía no entiendo en su totalidad cómo funciona un teléfono. O sea, todo lo que se requiere para que funcione un teléfono. ¿Cómo puede un teléfono guardar tanta información? Guarda miles de fotografías, te conectas con cualquier persona en el mundo. Básicamente te puedes conectar con cualquier persona a través del internet, y en ese teléfono tan pequeño, a través de las redes sociales, nos conecta con todo el mundo, un teléfono, y no lo entendemos, pero aún así disfrutamos de esa experiencia. Sin entenderla, disfrutamos de la experiencia de las redes sociales o de la información que podemos recibir de ese teléfono. No lo entendemos, pero lo disfrutamos. Así es la fe. La fe no la tienes que entender, o no tienes que entender todo para creer, porque la fe es una opción. En Proverbios 3:5 dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Entonces, confiar es fe. Ten fe en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Entonces, fe es confiar, y no es lo mismo que entender o entendimiento. Se cree en el corazón, no se cree en la mente. Se tiene fe en el corazón, no se tiene fe en la mente. Porque la fe obra o funciona, opera en el corazón. Romanos 10:10 dice que con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree para justicia. Así que fe es muy importante. Si el diablo logra que camines en el ámbito de los sentimientos y de las emociones, logrará vencerte. Pero si tú permaneces en el ámbito de la fe, tú vas a vencer al diablo. Porque si tú permaneces en el ámbito de la fe, quiere decir que tú estás creyéndole a Dios sin importar lo que sientas o lo que digan la situación o las circunstancias. Entonces tú vas a poder vencer al diablo, porque al que cree todo lo es posible, y la fe es nuestra victoria que vence al mundo. Pero si el diablo te convence de que camines y de que te enfoques en tus sentimientos y emociones, es que tú no entiendes esto, es que esto no es para ti, mira, no te ha ido bien. Si el diablo logra que camines en los sentimientos y las emociones, logrará vencerte. Ahora quiero que leamos otros dos versos. En 2 de Corintios capítulo 4, 2 de Corintios 4, verso 8 y verso 9, Reina Valera 95, dice así: estamos atribulados en todo, dijo el apóstol Pablo, estamos atribulados en todo. Note que es 2 de Corintios 4 donde habla del espíritu de la fe. Empieza el apóstol Pablo en el verso 8 y 9 a describir el espíritu de fe. Dice: estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados. Estamos en apuros, pero no estamos desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Entonces aquí el apóstol Pablo está describiendo el espíritu de fe. Porque caminar por fe no significa que no tendrás desafíos, pero significa que no serás derrotado. Estamos atribulados en todo, pero no nos angustiamos. ¿Por qué? Porque creemos en Dios, tenemos fe en Dios.
Podemos estar en apuros, pero no nos desesperamos porque le creemos a Dios y creemos en las promesas de Dios. Podemos estar siendo perseguidos, pero no estamos desamparados porque Dios prometió no dejarnos ni desampararnos. Puede ser que estemos derribados, estemos caídos, pero no estamos destruidos porque Dios nos levanta y Dios nos da la victoria y nos fortalece para continuar creyéndole y continuar en la batalla de la fe. Entonces, caminar por fe no significa, como dice estos dos versos, 2 Corintios 4, 8 y 9, no significa que no tendrás desafíos. El apóstol Pablo estaba teniendo desafíos. Él dice, estamos atribulados en todo. Estamos en apuros. Estamos siendo perseguidos. Y hasta en veces nos sentimos derribados. Vivimos en un mundo maldecido. Y aparte tenemos un adversario, el diablo. El apóstol Santiago dice, sean sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, viviendo en un mundo maldecido y teniendo un adversario, pues no les parezca raro que en ocasiones van a haber desafíos a tu fe y a tu vida. Pero Dios ya nos ha dado la victoria. Atribulados en todo significa que tenemos problemas por todos lados o nos sentimos presionados. ¿Cuántos en veces sienten que por todos lados les llega? Por todos lados les llega el problema en el trabajo, en la casa, en el matrimonio, en la familia, en la economía. Por todos lados el diablo nos quiere atribular. Y no es una falta de fe reconocer que estás pasando por algo fuerte o por algo difícil. Fe no es llamar las cosas que son como si no fuesen. Fe sí es llamar las cosas que no son como si fuesen. Porque no te va a ayudar en nada si estás en dolor o si tienes dolor. El declarar no tengo dolor, solo está en mi mente. No te va a ayudar. La Biblia llama lo que no está como a que se manifieste. Lo que no es como si fuese, lo que no está a que se manifieste. Eso es fe. En otras palabras, si sientes dolor, lo que la Biblia dice que hagamos es llamar a nuestro cuerpo sano, porque la Biblia declara que somos sanos. Y aunque no se sienta sano, estás llamando las cosas que no son como si fuesen. Eso es una clave para pelear la batalla de la fe y para tener la victoria en la batalla de la fe. Estamos en una batalla de la fe. Entonces, llamar las cosas que no son como si fuesen. Y allí me estoy refiriendo a llamar las promesas de Dios que no se ven como si ya están. Eso es una clave para pelear y ganar la buena batalla de la fe. Si permaneces en fe, llamando a aquellas cosas que no son como si fuesen, hablando de las promesas de Dios que te pertenecen, llamándolas, si permaneces en fe se van a manifestar. Porque si son las promesas de Dios, es la voluntad de Dios. Y Dios es capaz de manifestar su voluntad cuando tú y yo permanecemos en fe. Leo de nuevo 2 Corintios 4, 8 y 9. Dice, estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desamparados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Este es el espíritu de fe. Así actúa el espíritu de fe. Cuando se siente atribulado en todo, el espíritu de fe no actúa angustiado. Actúa no angustiado o responde no angustiado porque su fe es fuerte. Así reacciona el espíritu de fe. Nadie pasa por esta vida sin ser atacado, sin ser presionado. Y no puedes controlar todo lo que el diablo lance a tu vida. No puedes controlar todo ataque a tu vida. No puedes controlar aquellas cosas que vienen a presionarte, pero sí puedes controlar tu respuesta a ello. Sí puedes controlar cómo tú respondes a esos ataques a tu vida. ¿Puede ser posible no estar angustiado? ¿No estar desesperado cuando somos atacados con problemas y cosas difíciles? Claro que sí.
Sí es posible no estar angustiado. ¿Es fácil no estar angustiado o no estar desesperado cuando somos atacados por problemas o cosas difíciles? Claro que no es fácil, pero esa es la batalla de la fe. Esa es la batalla de la fe. El cristianismo no es una vida fácil, por decirlo de esa manera. Es una batalla de la fe. Y tenemos la victoria garantizada y tenemos armas que Dios ha proveído para nosotros y tenemos fe. Entonces, el servir a Dios es para valientes. El servir a Dios es para valientes y la batalla de la fe, por eso se llama la buena batalla de la fe, porque ya está ganada. Ya está ganada. Cristo la ganó por nosotros en la cruz del Calvario y solamente tú tienes que creerla y solamente tienes que responder como el espíritu de fe responde. Si tú y yo vamos a ser gente de fe, permítame corregir lo que dije. Si tú y yo somos gente de fe, que ya somos, la gente de fe nunca pregunta, ¿por qué no está funcionando? ¿Por qué no está funcionando el declarar la palabra de Dios? ¿Por qué no está funcionando el orar? Pastor, hemos orado. ¿Por qué no está funcionando? La gente de fe nunca pregunta eso. Cuando alguien pregunta por qué no está funcionando la palabra de Dios, eso revela que no está creyendo. En el momento que tú preguntas por qué no está funcionando, eso revela que tú has dejado de creer la promesa de Dios y has retrocedido en cuanto a la fe. ¿Por qué la gente pregunta por qué no está funcionando? Porque se ha enfocado en lo que ve y en lo que siente. Porque lo que ves y lo que sientes te dice que no está funcionando. Pero ¿qué te dice la palabra de Dios? ¿Qué te dice la palabra de Dios? Estás caminando por vista y no por fe. Y somos llamados a caminar por fe y no por vista. La fe es optimista. La fe es de buen ánimo. La fe está arriba y no abajo en cuanto a su actitud. En cuanto a su actitud. Cualquiera es optimista cuando tiene dinero en sus manos o en su cuenta de banco. Cualquiera es optimista cuando los síntomas ya no están y te sientes bien. Cualquiera es optimista allí. Pero esa no es fe. Cuando te está doliendo, mas aún así te regocijas, porque la Biblia dice que eres sano, esa es fe real. La fe real tiene gozo real. La fe real tiene paz real en medio de las contradicciones, en medio de los síntomas, en medio de la dificultad. La fe real tiene esperanza, la fe real tiene regocijo y tiene paz. Cuando alguna persona habla contigo y después de hablar contigo 3 minutos se da cuenta que algo anda mal, probablemente no estás en fe. Porque has dicho una frase o tu actitud ha sido de derrota y porque te estás sintiendo desamparado, te estás sintiendo angustiado, te estás sintiendo destruido. Esa no es fe. Fe es creerle a Dios. Fe es creerle a Dios y hablar como que verdaderamente le crees a Dios y actuar como que verdaderamente le crees a Dios. No te puedes dar el lujo de ahogarte en un vaso de agua, porque cualquier problema por el que estás pasando, comparado a la eternidad y a las promesas de Dios, es un vaso de agua. No te puedes dar el lujo de ahogarte en tus emociones, en tus sentimientos. Cuando olvidas lo que Dios te ha dicho y te olvidas de su fidelidad y te enfocas en lo que dice la gente y en lo que dicen las emociones, en lo que dicen los noticieros, no vas a tener gozo, no vas a tener paz, no tendrás fe. Y eso sí es un problema, porque es a través de la fe que Dios interactúa con nosotros. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe de creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando no tienes fe, ya tienes un problema grande, porque es a través de la fe que recibimos de parte de Dios. No hay fe, si no hay fe, no hay sanidad, no hay sanidades.
Si no hay fe, no hay deudas pagadas. Si no hay fe, no hay dirección del Espíritu Santo. Si no hay fe, no hay acceso a las promesas de Dios. Te quiero recordar, porque los cristianos tienden a ser muy almáticos y muy emocionalistas, que no es malo las emociones si las usamos correctamente. Pero quiero decirte que nuestros sentimientos y nuestras lágrimas no provocarán que Dios manifieste su poder a nuestro favor. Repito, nuestras emociones y nuestras lágrimas no provocarán que Dios manifieste su poder a nuestro favor. Porque si Dios fuera movido por causa de las necesidades o a causa de que la gente actúa desesperadamente, la gente actúa como que está destruida, si Dios fuera movido a causa de ello, hubiera milagros en todo lugar. Hubiera milagros constantemente y no hubiera necesidad de la fe. Si Dios fuera movido a causa de las lágrimas y de cómo actúa la gente desesperada y destruida. Pero Dios solo responde a la fe. Dios solo responde a la fe. Fe es la victoria que vence al mundo. Fe es nuestra victoria que vence al mundo. Entonces el espíritu de fe es un espíritu de victoria. Y cuando alguien está en victoria, no actúa destruido. Cuando alguien está en victoria, no actúa desesperado. La fe nunca declarará o preguntará o cuestionará si la Biblia funciona o no. La fe nunca concede derrota. Hay muchas cosas que yo como pastor no entiendo todavía. ¿Por qué retrasos ocurren en las promesas de Dios? O sea, no lo entiendo por completo. Hay muchas cosas. Pero no entender muchas cosas no significa que no podemos confiar en Dios con todo nuestro corazón. Dios dice, la Biblia dice, soy sano. Dios dice, la Biblia dice, mis necesidades son suplidas. Mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La Biblia dice, Dios dice que mis pasos son ordenados por Dios. La Biblia dice que Dios me protege, me guarda y me satisface con larga vida. Eso es lo que la Biblia dice y eso es lo que yo escojo creer. Eso es lo que yo escojo creer como un hombre de fe. Yo voy a creer la palabra de Dios. Así que yo creo esas promesas y cualquier pensamiento o comentario que contradiga esa promesa de Dios para mi vida, yo derribo ese comentario, derribo ese pensamiento. Porque la Biblia dice que derribemos todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Todo argumento que se levanta a tratar de contradecir las promesas de Dios, tenemos que derribarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos gente de fe, porque somos gente que le cree a Dios, y cualquier pensamiento o espíritu de mentira que quiera contradecir a Dios, tenemos que derribarlo porque somos gente de fe. Y la fe es de lo más importante para nosotros y para nuestra victoria. Cuando alguna gente te dice, pero si la Biblia fuera verdad, ¿por qué tal persona, tal cristiano sucumbió ante el COVID? Si aquella persona era más buen cristiano que tú o tenía más fe que tú no sabes. Tú no sabes. La fe es personal. La fe es personal. Tú solamente ves y juzgas de acuerdo a lo que ves. Aparte, no debemos compararnos a nadie, la Biblia dice, o comparar nuestra fe a la fe de otros. La fe es personal y nuestra fe está en Dios. Y estamos peleando la buena batalla de la fe como todos los cristianos. Salmos 5, verso 11, dice así: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo. Alégrense todos los que en ti confían. Confiar es un sinónimo de fe. Alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Si tú confías en Dios, tú te regocijas. Si tú tienes fe, tú te vas a regocijar. Tienes fe en Dios.
en su palabra, en sus promesas, en su fidelidad, tú te vas a regocijar. Al leer los salmos te vas a dar cuenta que casi todos los salmos hablan de confiar en Dios, de regocijarse y de alabarle. Casi todos. Porque tu alabanza le comunica a Dios tu corazón. Tu alabanza le comunica a Dios tu amor y tu fe. Entre paréntesis quiero decir lo siguiente. Si tú no disfrutas cuando alabas a Dios, yo dudo que Dios esté recibiendo algo de la alabanza tuya. Entonces una cosa es alabar a Dios genuinamente, otra cosa es solamente cantar. Dios quiere que le alabes genuinamente y te regocijes cuando le estás alabando. Métete a la alabanza y a la adoración a tu Dios. Cuando estés alabando a Dios, cuando estés adorando a Dios. Porque si tú confías en Dios, tú te regocijas y le alabas. Una expresión de nuestro regocijo es la alabanza. Si le estás alabando a Dios, ¿por qué le estás alabando? Debes estar creyendo que algo bueno está por manifestarse o estás agradecido por lo bueno que Él es. Y las dos cosas son buenas. Debemos alabar a Dios genuinamente y constantemente. Una forma de permanecer en fe o de reposar en fe, descansar en fe, es alabar a Dios genuinamente todo el tiempo. Porque si estás alabando a Dios genuinamente todo el tiempo, no vas a poder llorar y sentir lástima por ti mismo mientras alabas a Dios. Y eso te va a dar descanso y te va a dar reposo en fe. Así que alaba a Dios porque todas tus deudas son pagadas. Pastor, todavía tengo deudas. La Biblia dice que Él suplirá todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cree su palabra y alaba a Dios hasta que se manifieste esa promesa. Alaba a Dios porque Él suple todas tus necesidades. Alaba a Dios porque Él es más que suficiente y más grande que cualquier problema que venga a tu vida. Alaba a Dios por su bendición que trae abundancia. Alaba a Dios. Tú no alabas a Dios genuinamente si no crees que no está funcionando. Si tú crees que no está funcionando, tú no alabas a Dios genuinamente, perdón. Pero cuando tú crees que la palabra de Dios funciona, tú alabarás a Dios genuinamente. Nadie te moverá de tu fe con cuestiones, con dudas. ¿Qué tal si no funciona? Nosotros, la gente de fe, no atendemos a ese tipo de dudas. ¿Cómo que si no funciona? Nosotros confiamos en Dios. Confiamos en Dios y podemos descansar en Dios. Hebreos 1:3 dice que nuestro Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sostiene todas las cosas con su palabra, con la palabra, de su poder. Y quiero que pienses en ese verso. Nuestro Dios sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cuántos de ustedes batallan o usan mucha fe para creer que la Tierra no se va a salir de su órbita? ¿Verdad que nadie? Porque tú confías que Dios tiene eso en control. ¿Cuántos de ustedes batallan o usan mucha fe para creer que la fuerza de gravedad va a continuar funcionando y no vas a salir disparado hacia el espacio? Nadie se preocupa, nadie de ustedes usan fe para creer eso porque descansan en que Dios tiene control de eso. Ninguno de ustedes se mortifica y empieza a usar su fe para creer que habrá suficiente oxígeno para respirar mañana. Nadie piensa en eso. Usted descansa, usted le cree a Dios, usted cree que Dios tiene todo en control en cuanto a eso. En esas cosas tú y yo no usamos fe. En esas cosas genuinamente reposamos y descansamos en que Dios tiene todo bajo control con la palabra de su poder. Ni siquiera entretenemos cualquier pensamiento de duda. Estamos en total fe que está funcionando y continuará funcionando. Estamos en total fe de que habrá suficiente oxígeno en el planeta Tierra. Cuando estás plenamente convencido, estás en completo reposo. Cuando estás parcialmente convencido, estás medio preocupado, estás medio estresado. Y el estrés y la preocupación no es fe.
Hay un espíritu de temor porque hay un parcialmente convencido. Hay un espíritu de duda porque hay un parcialmente convencido. Pero hay un espíritu de fe porque hay un plenamente convencido. La Biblia dice que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era capaz de hacer aquello que le prometió. Plenamente convencido es completamente en reposo, descansando en que Dios tiene control de todo lo que está ocurriendo, o que tiene todo sosteniéndole con la palabra de su poder. Así como estás en cuanto a la gravedad, plenamente convencido o plenamente convencido si habrá suficiente oxígeno para respirar mañana, debemos de descansar en Dios en cuanto a sus promesas para nosotros. Recuerda, la fuerza de gravedad está funcionando, quiere decir que Dios está trabajando en tu vida. Los planetas están en la órbita, quiere decir que el plan de Dios para tu vida está en línea. Las flores del campo son vestidas hermosamente, dice la Biblia, entonces yo me puedo vestir bien. Toda ave en el mundo está siendo alimentada por Dios, yo voy a comer bien también. Dios va a suplir para mi alimento. Así ganamos la batalla de la fe, confiando en Dios, rechazando la duda y el temor, descansando en la fidelidad de Dios, completamente reconociendo que Dios es fiel y capaz de hacer aquello que Él prometió. Amén, iglesia. ¿Recibiste algo en esta noche de la palabra de Dios? Quiero orar por ti. Señor, te doy gracias por cada uno de los que están viendo, Señor, esta transmisión en línea. Yo oro por cada uno de ellos. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por la enseñanza. La recibimos, la atesoramos. Echamos mano de las promesas de Dios. Declaramos las promesas de Dios sobre nuestra vida. Confiamos en ti, Señor, completamente. Rechazamos la duda y el temor. Te damos gracias, Dios, por cada promesa que tú has dado, Señor, a nuestras vidas. Las declaramos sobre nosotros, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra iglesia, sobre nuestros hijos, sobre nuestra descendencia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios te bendiga. Gracias por haberte conectado con nosotros. Nos vemos en la próxima transmisión en línea. Adiós. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que Dios te haya ministrado. Nos vemos en la siguiente transmisión. También síguenos en nuestras redes sociales. Aviva Tijuana en Facebook y en YouTube. Nos vemos en la próxima. Adiós.